Amén, mis hermanitos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la bendita palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Palabra de Dios. Amén. Nuestro tema, hermanos, es el Evangelio, el poder de Dios. El Evangelio, poder de Dios. Amén. Damos gracias al Señor porque nos ha enriquecido con su palabra, nos enseña y sobre todo nos enseña de qué manera debemos de fundamentar nuestra fe. Muchas veces uno fundamenta la fe muy por encima, muy ligero. Y por eso cuando vienen las pruebas no nos podemos parar firmes. Dice la palabra, si alguno oye mis palabras y las hace, lo compararé a aquel que edificó la casa sobre la roca. Pero aquel que oye las palabras y no las hace, lo compararé como aquel que construyó la casa sobre la arena. La diferencia es que cuando vienen los vientos, la que está sobre la roca dice no se cae. La que está sobre la arena se cae. ¿Qué significa? Que si nosotros edificamos nuestra fe en la palabra, pero sin vivirla, cada problema que nos venga nos va a tirar, nos va a hacer dudar, nos va a dar el deseo de querer ir para atrás, marcha para atrás, ¿verdad? Pero si nosotros fundamos nuestra fe sobre la roca, que es oyendo la palabra, creyéndola y viviéndola, entonces venga lo que venga, hermanos, en la vida, no nos va a poder arrancar de la fe, ni nos va a poder quitar nuestra fe. Es algo muy importante. Tenemos que entender que cuando se predicaba antes el Evangelio, el apóstol Pablo decía que él escribía, él lo predicaba conforme a las Sagradas Escrituras, él enseñaba conforme a las Sagradas Escrituras, la muerte y la resurrección. Aún dice que muchos de los predicadores del tiempo primitivo, dice que demostraban con la ley que Jesús era el Cristo. Y cuando decimos que demostraban con la ley, Jesucristo dijo algo muy importante: si ustedes creyeran a Moisés y a sus escritos, creerían a mí, porque él escribió de mí. O sea, ¿qué es lo que hizo Jesús? Él solamente vino a cumplir lo que estaba en la ley. Pues él dice, yo no la vine a abrogar, yo la vine a cumplir. Y esa palabra que la vino a cumplir es que él vino a hacer todo exactamente como estaba escrito en la ley. Él no tuvo que violar ni una jota, ni una tilde. Y así es como él hizo todo. Entonces, cuando se predicaba en los tiempos antiguos, hermano, siempre tomaban en cuenta los escritos del Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento, no había Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no había los Hechos, tampoco había las cartas paulinas, ni mucho menos las cartas universales y el Apocalipsis. Entonces, solo se predicaba de Cristo conforme a la ley y conforme a los profetas. La ley decía lo que el Cristo tenía que vivir, tenía que hacer para expiarnos, y los profetas anunciaban quién es el que iba a ser esa persona, quién es el que iba a cumplir lo que estaba en la ley. Por eso
decía el apóstol Pablo, la ley es buena, es espiritual. ¿Por qué? Porque no solamente nos revela el pecado, sino lo que se tenía que hacer para redimirnos del pecado. Entonces, por eso dice que el fundamento de nuestra fe está basado en los apóstoles y los profetas. Los profetas, porque anunciaban quién era esa persona que iba a hacer todo lo que estaba escrito en la ley para redimirnos. Pero también los apóstoles, ellos predicaban de quién fue la persona y predicaban que ya lo hizo la persona. Entonces, por eso nuestra fe se fundamenta en esas tres cosas. Claro, no estamos en la ley, significa que nosotros ya no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo. Amén. Los profetas anunciaron lo que habría de ser. Cuando dice que nuestro fundamento se basa en los profetas, es los que anunciaban de Cristo. No como esa corriente mal llamada, profetas, donde todos los que entran a la iglesia les dicen que son profetas. Todos profetizan. Y muchas cosas ni se cumplen, pero dicen que son profetas. Y toman mal ese verso que dice, nuestro fundamento está sobre los apóstoles y los profetas. De ahí salen dos corrientes. La corriente apostólica, que también se adjudica equivocadamente ese verso, para decir que todos son apóstoles. Entonces, todos dicen, es que tú vas a ser apóstol, que tienes un llamado apostólico. A veces toda la persona ni se convierte, pero ya le están diciendo que va a ser apóstol. Y los profetas lo mismo, todo el que llega ahí va a ser profeta, o es profeta. Y una de cosas bien tergiversadas, solamente por no entender la Escritura. Pero nosotros vamos a entender, por eso hay que estudiar, hermanos. Amén. Nuestro tema dijimos que es el Evangelio, el poder de Dios. Aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Me voy a como medio hincar un poquito, aparte de, no es del cansancio, pero quiero que esté cerca la voz para la grabación sea clara, ¿verdad? Y no tengamos que perdernos algo muy maravilloso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Aquí la palabra, dice, el Evangelio es poder de Dios. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo. Yo no sé si usted ha experimentado, pero en estos tiempos viene mucho cristiano predicando la palabra. Y la gente que lo oye, y por la necesidad o los problemas, llegan a decir que creen esa palabra, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo, como Dios no se puede dejar engañar, Él conoce la intención profunda, íntima del corazón. Entonces lo que hace, que no cumple lo que se le predicó. Entonces viene un problema, la persona dice, no funciona. ¿Usted no ha oído así mucha gente? Que dice que no funciona la palabra. Y de verdad, hermanos, si tú analizas literalmente, no les funcionó. ¿Por qué, hermanos? Porque no tuvieron una fe correcta. No tuvieron un corazón dispuesto. Solamente fue por la necesidad. Y dice, no funciona. Entonces, yo no sé de usted, pero antes cuando yo escuchaba a alguien que me decía, es que lo que usted dice no funciona, de verdad, mis hermanos, si la palabra no yo la hubiera experimentado, así como me oye predicar, que hemos vivido la palabra con Dios, hermanos, me harían dudar hasta a mí también. ¿De verdad? Porque yo he visto que los que predican palabra, pero no han experimentado esa palabra. Y cuando alguien les dice es que no funciona, y ellos analizan y ven que no funciona, ¿sabes qué dicen los predicadores? No vuelvo a predicar. ¿Por qué? ¿Sabes qué dice ese predicador? Me da vergüenza predicar una palabra que no funciona. Escuche bien. Me da vergüenza. No lo dice quizá literalmente, pero así es en la actitud.
¿Por qué? Porque yo le prediqué, ella lo creyó, no funcionó, no le contestaste. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo voy a estar hablando algo si tú no haces nada y no me creen? Entonces, eso da vergüenza. Pero, cuando usted ha experimentado la palabra y la ha vivido y ve que la palabra es viva y eficaz, aunque digan que no funciona y aunque digan que no es cierto, no le quitan a usted la fe. Al contrario, tú te esfuerzas a decirle, sí funciona. Tienes que tener fe, aunque se enoje. Porque a veces la gente en su necesidad, problemas, dice que sí tiene fe. Pero la realidad, hermanos, muy dentro del corazón, no hay esa fe. Entonces, a Dios no lo vamos a engañar con la boca. Sí tengo fe. Entonces, cuando Pablo habla del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Este sí funciona. Este sí cambia. Este sí salva. Este sí es eficaz. Por eso, no me avergüenzo. ¿Y por qué tuvo que usar el término no me avergüenzo, hermanos? Porque cuando hay mucha gente que no cree el Evangelio, ¿cuántos no hablaban mal de Pablo? ¿Cuántos no criticaban a Pablo? Lo criticaban, hablaban mal. Pero él decía, pero yo no me avergüenzo. Y no me avergüenzo por la sencilla razón de que este Evangelio sí está vivo, este Evangelio es vivo, este Evangelio es vivo y eficaz, este sí es salva, este trae algo, este Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué digo poder de Dios? Porque solo el poder de Dios quebranta el corazón duro. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos, con eso de que el Evangelio es poder de Dios? No lo dijo solamente porque se oye bonito. Hoy en día hay mucha gente que pone en internet, en Facebook, muchos versos bonitos, pero las mismas personas que lo ponen son las que menos la creen. Solamente porque se oye bonito. Yo les llamo a ellos los cristianos epicúreos. ¿Sabe por qué son epicúreos? Porque cuando Pablo vino a predicar ahí con los griegos y los filósofos epicúreos, dice, ¿qué quiere decir esto? Pues quién sabe, creo que está anunciando nuevos dioses. Pues vamos a oír algo nuevo, algo bonito. Y lo escuchaban de buena gana. Pero cuando habló de la resurrección, se burlaron y se fueron. Y así hay muchos cristianos. Les gusta oír algo bonito y leer algo bonito de la Biblia. Pero a la hora de obedecerla, nomás nada. Y de eso está lleno Facebook. De eso está lleno. Poder de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que el Evangelio es poder de Dios. Significa, hermanos, que el Evangelio es el único que trae la salvación al corazón. Por eso es bien importante predicar el Evangelio. Porque solo el Evangelio salva a la persona que lo cree. No necesitamos ayudar a la persona ni a convencerla. No tenemos que convencer a la persona para que crea el Evangelio. Debemos de ayudarle a entender el Evangelio. Porque cuando ella entienda el Evangelio, entonces el Evangelio hace la salvación dentro de su corazón. Por eso sin Evangelio no hay salvación. Y esa es la importancia, hermanos. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Esa palabra, el Evangelio es poder de Dios. La palabra poder viene del lenguaje original, dinamitar, dinamita. Y cuando usamos el término dinamita, de hecho, siempre que Dios habla del poder, en la mayoría de la Biblia, habla de dinamitar. Dice, el Evangelio es dinamita de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien va a quebrar una piedra grande, lo primero que hace, le hace un hoyito. Y ese es el predicador ahí insistiendo. Ay, pero este hermano me insiste. Sí, está haciendo el hoyito donde va a poner el Evangelio.
A saber nomás que lo ponga y explote. Entonces ya que hicieron cierto hoyito, entonces lo que hacen es que le ponen la dinamita, le ponen la mecha, y entonces le prenden fuego, y cuando llega la dinamita, ¡pum!, llega a tronar, a explotar, y la piedra queda como hecha pedazos. Dice la palabra que nosotros sin Dios tenemos un corazón de piedra. ¿Qué tenemos? Un corazón de piedra. Y que Él nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Cuando no estudiamos doctrina, a leer, dice, yo les quitaré corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Uy, nos mandamos orando. Quita el corazón de piedra, quítame el corazón de piedra, ponme un corazón de carne. Dice el Señor, claro que eso es lo que voy a hacer. Pero es con el Evangelio. Significa, hermanos, que cuando tú y yo oímos el Evangelio, meditamos en el Evangelio y entendemos el Evangelio dinamita nuestro corazón de piedra. Y nuestro corazón se quebranta. Por eso, hermanos, a veces ustedes que son misioneros, quizás a veces salen a predicar el Evangelio, y a lo mejor usted lo predica tal y como lo sabe. A lo mejor hasta te sacas un 10. Pero el problema aquí no es que te saques un 10. El problema es que el que te escuchó no te entendió. ¿Por qué? Porque no te sometiste al Espíritu para que el Espíritu fuera el que hablara el Evangelio en tu boca, o el Espíritu respaldara la palabra de tu boca. Amén. Mira, hermano, por eso no hay salvación sin Evangelio. Esto no es de creer en Jesús. Esto no es de creer en Dios. Esto no es de saber Biblia. Esto no es de estar en un templo cristiano. Esto no es de ir a alabar, a cantar, a adorar. Esto no es de que yo tengo 30 años, 20 años. Esto no es de que yo saque un instituto, un seminario, una universidad. Esto no es de que yo tengo el mejor pastor, el mejor movimiento, la mejor denominación. Esto no es así. Mucha gente, por eso leímos en la importancia del Evangelio, como adoradores sin salvación, gente que está en el templo sin salvación, gente de oración sin salvación, gente de buen carácter, buena conducta, buenas personas sin salvación, gente bondadosa sin salvación, gente en el culto sin salvación, gente con dones sin salvación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sin Evangelio no hay salvación. Y nosotros, hermanos, debemos de estar orando por cuanto Él nos encomendó el Evangelio. Debemos estar orando. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente cristiana que no cree el Evangelio. No lo han escuchado. Solo le hablaron mal de la Iglesia Católica, religión católica. Le hablaron mal. Le enseñaron con la Biblia que la Iglesia, la congregación católica estaba mal por las imágenes. La gente se convenció con esa verdad, agarró a palos al idolito y se vino a un templo, pero sigue igual, no ha cambiado, no ha sido dinamitado. Pero hay mucha gente que luego son cristianos un mes y luego se van para el mundo. Pues hay muchos cristianos, entre comillas, que no son fieles al discipulado, a la palabra, no la viven, no se congregan cuando quieren, cuando pueden, si quieren. ¿Por qué? Porque no han sido dinamitados. No han sido salvos, solo se han convencido de una verdad, pero no están convertidos porque no han sido persuadidos por esa verdad. Esa es la diferencia. Si nosotros entendemos esto, nos preocuparía tantos hermanitos que están cerca de nosotros y oraríamos por ellos, porque a la verdad ya vinieron a la casa. Pero ¿cuántos son salvos? Por eso vemos en la congregación, hermano, muchas actitudes, muchas rebeliones, muchas desobediencias. ¿Por qué, hermanos? Porque no han sido salvos.
La desobediencia puede decir, bueno, es que la carne es débil. No, es que no has sido salvo. No has sido libre de la desobediencia. El Evangelio no te ha dinamitado. El rebelde se justifica, pues es que no me cae la autoridad. No hace las cosas bien como deben de ser. No es cierto. Es que no has sido salvo de la rebelión. Por eso cualquier cosa, te rebelas al patrón, te rebelas al gobierno. O sea, esto no es, hermano, de lo que yo puedo hacer. Es de lo que Dios hace con el Espíritu Santo en mi corazón a través del Evangelio, que es el poder de Dios. Hermano, si eso es así, porque así lo leemos, hay mucho problema todavía en el cristianismo. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos bien contentos con la cantidad de gente, pero no con la salvación, no preocupados con la salvación que necesita la gente. Es algo muy importante. Muchos pueden oír el Evangelio como algo bonito y se pueden convencer, pero no convertir. Muchos pueden oír el Evangelio y como es bonito y es verdad, les van a hacer el decir, pastor, yo me quiero bautizar, pero no por un arrepentimiento, no por una conversión, sino por un convencimiento. Entonces, he ahí el asunto. El que predica debe de estar, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Quiere decir que el Evangelio, cuando llega a mi corazón, es que están poniendo la dinamita en mi corazón. Y cuando le prenden fuego a la mecha, es cuando el Espíritu Santo te da el entendimiento, te manda la fe y caes quebrantado por el Evangelio. Y eso se llama nacer de agua. Amén. Eso se llama nacer del agua. Quiere decir que la palabra ha quebrantado tu vida porque la entendiste. Amén. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Yo quiero que venga conmigo a Tesalonicenses. Y vamos a ver qué pasa cuando el Evangelio llega con poder. Amén. Vamos a leer capítulo 1 de Tesalonicenses, primera, del verso 4 en adelante. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está cuando llega el Evangelio con poder. Ahí están las señales. Amén. Ahí están las señales.
Primeramente, Pablo explica que el Evangelio no llegó en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. 3 cosas. Todo aquel que predica el Evangelio, primero tiene que estar lleno del Espíritu Santo, ser enviado por el Espíritu Santo para que lo respalde el Espíritu Santo en la predicación. Eso es muy importante. Aquí nos dice que cuando esto viene así, inmediatamente vemos que los que lo creyeron, dice que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Ahí está la conversión. Quiere decir que cuando el Evangelio dinamitó su corazón, porque ellos lo entendieron, ellos mismos se convirtieron de los ídolos. Quiere decir que los dejaron, les perdieron valor y se acercaron al Dios vivo. No es lo mismo que alguien lo quieres convencer con Éxodo 24 y luego que está que si lo quiebro, que no lo quiebro, pero ¿qué tengo que hacer? Pues dice, haz una oración de fe. Ah, bueno, pero tengo que quebrar el santo. Mira lo que dicen los que predican. Bueno, no precisamente, siempre y cuando ya no lo adores, y espera que el Espíritu Santo te convenza y Él mismo te lo va a sacar. Esa es una predicación sin entendimiento y es una predicación por la ignorancia. Quiere decir que le estamos vendiendo la salvación a la persona sin la necesidad de conversión. No, hermanos, cuando la persona entiende el Evangelio, sin que tú le hables de su ídolo, su santo, lo deja, porque ya no lo quiere. Y eso es muy importante, hermanos, entender esa diferencia. Segundo punto, cuando se convierten al Dios vivo, el propósito es de servir. Pero usted ve los nuevitos cuando se salvan, hermano, son los que quieren hacer todo. Quieren barrer, quieren predicar, quieren cantar, quieren testificar, quieren visitar por los enfermos, quieren ir a la cárcel, a visitar a los presos. ¿Qué no quiere hacer un nuevito? Problema cuando se les dice, no, porque dice Dios que no pongamos un neófito, lo matamos. Y ya cuando ya creció y ya tiene la palabra, lo que menos quiere es servir. Está muy ocupado. Ajá. Tercera señal de los que son salvos por el Evangelio es que tienen un deseo de esperar a Jesús en la resurrección, en el arrebatamiento. ¿No has visto al nuevito? Siempre dice, ya Señor Jesús, ya ve, ya yo quiero que vengas, porque ya no quiero pecar, ya Señor, o llévame ya contigo, yo ya me quiero ir. ¿Ah? ¿Qué vemos ahí? Pero que, y no solamente eso, desea, siente, sino ama que Jesús venga. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús viene por los que aman su venida. No por el que se quiere ir por miedo al infierno. Es el que ama su venida porque lo quiere ver, porque lo quiere conocer en persona, y porque ya no quiere pecar, no lo quiere ofender. Ese es amar la venida. Diferente al que se quiere ir porque no se quiere al infierno, porque no se quiere quedar en la gran tribulación, porque no quiere que le pongan el 666, porque no quiere pasar hambres aquí en la tribulación. Mira, hermano, si dijera la Biblia que la tribulación va a estar en el periodo de la gran tribulación, que va a haber comida, no va a haber problema, no va a haber castigo ni juicio, dirían, pues ¿para qué nos vamos al cielo? Mejor nos quedamos. ¿Cierto? ¿No? Entonces, pero no solamente eso, dice algo muy importante. Cuando leemos el 6 dice, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es otra señal de salvación. Cuando una persona es salvo, quiere imitar a Jesucristo, quiere ser como Jesús. Y esas son sus oraciones.
Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero imitarte. Ayúdame porque no puedo. Yo quiero vivir tu palabra. Y vivir la palabra es imitar a Jesús. Esa es la señal de salvación. Cuando la persona solo es convencida y no es salvo por el Evangelio, está que si es difícil los caminos de Dios, que la palabra no se puede vivir, que hay que esforzarse a vivirla, y de ahí no pasan, hermanos, hasta que no sean salvos. Y luego no se diga, quieren ser imitador de su pastor. Wow, dice ese pastor, no. Yo he visto que hay mucha gente que quiere imitar al pastor. Quieren predicar como él. De hecho, cuando dice, pues pasa a compartir un mensaje, todo lo que estuvo observando en el pastor, cuando tú lo oyes predicar por primera vez, todos saben que quiere imitar al pastor. ¿Por qué? Porque experimentó salvación. Ay, no se diga. Y quiere imitar al hermano, a la hermana espiritual. Wow, esa hermana me inspira. Yo me acuerdo, hermanos, que yo llegué a vivir a una casa de cristianos. Y yo no era cristiano. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Un varón como de mi edad. Ese varón siempre ayudaba a la gente. 2, cuando una persona llegaba y quería un carro, él les compraba el carro a su nombre, porque un ilegal no puede tener papeles, este carro por falta de papeles, y él compraba el carro, después que le prestaba su nombre para que compraran su carro, o les rentaba sus carros. Y a veces él, hermano, yo lo vi, que a veces él decía, dame un ray. Le pedía ray al que le rentó el carro. El dueño del carro pidiéndole ray al que se lo rentó. Esa humildad. Luego, éramos un poco inconscientes. A veces el carro era para trabajar, pero pues uno que no ha tenido carro, no solo lo quieres para trabajar, sino también para divertirte. Y me llamaba la atención, hermanos, que muchas veces nos paraba, porque a mí me tocó, nos paraba al tránsito y se llevaba el carro al corralón. A la hora que fuera, hermano, tú lo llamabas y dejaba el trabajo, siendo ayudante de chef, o chef, bueno, es chef, solamente que le faltaba el título americano. Así dejaba el trabajo, hermano, iba a sacarnos. Y nunca nos regañó, nunca le dijo, pues cuídenos, si no ya no les voy a rentar nunca. Nunca dijo, oye, si se mete en problema, a mí no me meta en problema nunca. Nos llamábamos, oye, lo que pasa es que me paró el tránsito y todo, y pues estoy, y se llevó el carro. ¿Dónde estás? Estoy en tal gasolinera. Está bien, voy para allá. Así, hermano, no digo, es que estoy trabajando, es que usted también no se cuida. No, jamás. Yo a veces se le digo, ay, hermano, se lo dije, pero no hace caso. Pero él no. Y ahí iba y le decía a su tío, que también era chef, decía, mira, detuvieron a tal persona y vamos a sacarlo para que nos traigamos el carro. Y ahí van los dos. Cuando llegábamos con una actitud bien tranquila, ¿qué pasó? No, pues esto y esto. Ah, está bien. Dame el ticket, voy a llamar. Llamaban, ya pedían los informes, íbamos a sacar el carro, y cuando llegaba decía, tómalo, vete a trabajar, nomás vete con cuidado. Hermano, yo decía, yo creo que ya no se los presta. ¿Y sabes qué, hermanos? Su casa estaba abierta para toda persona, les ayudaban. Llegaba alguien, les compraba ropa, comida. Ellos casi ni comían ahí, pero llenaban el refri por una persona que llegaba a la casa. Y hermanos, yo observaba todo eso. Y lo primero que yo empecé a hacer es quererlo imitar, aún sin ser cristiano. Bueno, ya Dios ya venía detrás de mí, pero lo primero que hice empezarlo a imitar. Empecé a ayudar a la gente con comida. Ha salido 12:30 de la noche, iba a Walmart, llenaba la cajuela y los asientos de atrás y me iba a otro estado, a donde sabía que habían llegado ilegales, y les llevaba comida. Y hermanos, yo me gozaba. Yo no decía, es que son las 11:30, salgo cansado. Hermano, muchas veces
Cuando una persona ya pone muchos peros, ya no quiere servir, ya no se consagra, ya no tiene ese ánimo, para Jesús ya está caído, porque perdió el primer amor. Y el primer amor es la fuerza para servirle por encima de nuestra vida y nuestros cansancios. Cuando está en el primer amor, quiere ser limpio, limpia para servir. Cuando ya perdiste eso, ni que el pastor fuera limpio si él está sirviendo y míralo, porque me exige a mí. Ya sí cambia la actitud. Entonces, segundo, cuando él se salió, me dejó la casa. Y lo mismo, hermano, empecé a ayudar a gente, vente a vivir. Y todos los que llegaban a casa, no les cobrábamos renta mientras no trabajaban. Les llenábamos el refri de comida y les comprábamos ropa. Les dábamos dinerito para que llamaran a la casa. Pero una vez que empezaban a trabajar, tenían que echarle, no pagarme una renta. Todos pagábamos por igual, para que nos fuera más económico. Siempre mi corazón fue imitar a ese joven. Y ahorita que estoy expresándolo, creo que todo me falta. Creo que todavía no le llego a ese corazón. Amén, mis hermanos. ¿Entendemos lo que es el servicio a Dios y la imitación? Cuando tú eres salvo, tú quieres imitar a la hermana espiritual. Yo quiero ser como esa hermana. Y cuando yo veo, hay hermanos que quieren imitar, por decir, dice, voy a imitar a la hermana Higinia. Y cuando los oigo platicando, están hablando igual que ella. Y yo veo, porque esa es una señal de salvación. Luego más adelante que nos dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Bueno, usted analiza al nuevito, cuando se convierte al Señor, y le vienen muchas tribulaciones. Primero la familia se le pone al brinco. Semejante empinado, te lavaron el cerebro. ¿No? Eres un volteado. Así le dice. Y sabe que no le importa que le digan eso. Le digan lo que quieran, yo sé lo que creo. Ustedes son los que están mal. Ahí nos vemos, voy a mi templo. Es una persona que fue salva. Pero la persona que no fue salva, nomás le dicen semejante aleluya, no vuelve al templo. Y cuando te ve se te esconde. Y si no se te puede escapar, se justifica y a veces te dicen, mejor ya no venga porque tengo problemas. Esa persona no fue salva. Escuché bien. Estamos hablando de lo que es el poder de Dios que salva una vez y para siempre. Y que no anda el evangelio con que no puede. Una vez que el evangelio lo entiende la persona, ahí es poderoso para salvar ese corazón. Transformar el corazón de piedra. Transformar el corazón de piedra que es insensible, que es fría, que es áspera. Porque esa es la piedra. No tiene vida. Y cuando no conocemos el evangelio a Cristo, ese es nuestro corazón. Esta es nuestra vida. Insensibles a Dios, duros a Dios, ásperos con Dios, fríos con Dios, indiferentes, apáticos. Pero cuando es quebrantado ese corazón de piedra, entonces nos pone un corazón de carne. Y el corazón carne es blandito, el corazón de carne es calientito, el corazón de carne es sensible. Corazón de carne es como algo tierno. Y eso es salvación, hermanos. Ahora bien, aquí nos dice que en medio de la tribulación reciben la palabra con gozo en el Espíritu Santo. Cuando una persona es salva, hermanos, no quiere faltar a ninguna predicación. No se quiere perder ninguna predicación. Y cuando le vienen los problemas, a veces dice, pues yo me voy a mi estudio, a pesar de los problemas. Yo voy al templo a pesar de los problemas. Hay hermanas que hasta a su esposo les pegan llegando del culto. Y como decían en el mundo, ya lo bailado, ¿quién me lo quita? Así dicen los hermanos. Pero ya lo gozado en el Señor, ¿quién me lo quita? O sea que eso es una salvación. Viene el patrón y dice, te vamos a despedir. Hay otra persecución, otra tribulación. Y dice el hermanito salvo, dice, si los pajaritos comen, cuanto más yo valgo más. Lo dijo mi pastor y yo lo creo. O lo estaba leyendo y yo lo creo. Eso es salvación. Pero cuando viene el tiempo dice, bueno, pues Dios alimenta a los pajaritos, pero yo no soy un pajarito. Dios me dio manos para trabajar y la Biblia dice que el que no trabaja que no coma. ¿No? Por eso dice la palabra, salva al que la cree y hace tropezar al que no la cree.
Porque cuando alguien la cree, dice, si los pájaros comen, yo también. Está usando la palabra, la está creyendo y es salvo. Pero ¿sabes cuándo ella no la cree y la palabra le es tropiezo? Porque dice, bueno, el que no trabaja, que no coma. Y lo que no sabe que está usando la palabra para perderse. Escuche bien. ¿Por qué? Porque es verdad que hay que trabajar, pero ya la está tomando por falta de fe y por miedo a que lo despidan del trabajo. Por eso muchos dijo Jesús que por trabajo van a perder su salvación. Tremendo. Cuando dice recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, luego viene otro problema. Se oponen en el barrinco los católicos, que te vamos a quitar la tierra, que te vamos a sacar de tu paraje, como en el caso de Chiapas, como en esta ocasión que encerraron 8 hermanitos porque los obligaban a firmar que se convertían a catolicismo. Imagínense. Y como ellos no quisieron, entonces inmediatamente los metieron a la cárcel. Y ellos están contentos con la palabra, aunque están en la cárcel. Eso es lo que es recibir la palabra con gozo en el Espíritu Santo, en medio de tribulación. No, y no se diga después en la iglesia. Te pasa lo de María, quiere servir a Dios y los mismos discípulos del Señor te critican. No sea extremista, no sea exagerada, no seas emocionalista, no seas una fanática. Y eso es una tribulación dentro de la iglesia a tu fe. ¿Y quiénes son los que lo dijeron? Los discípulos del Señor Jesús. Gloria al Señor por los discípulos criticones. El hecho de que critiquen no significa que no son discípulos. ¿O no? No solo criticó el Juditas. Bueno, de ese decimos, ¿por qué no era el discípulo? También apoyaron los otros. Entonces, hermano, pero cuando es algo, digan lo que digan, yo no les hago caso. Como cuando me decían, ay, si el hijo predilecto del pastor. No, me daba risa. Ay, sí, mi pastor. Yo me daba risa, digo, ay, muchachos. Checan y me enojaba. Pero en mi corazón decía yo, ay, hermanitos, qué lengua se carga. Tanto me costó amar a mi pastor y no saben lo que Dios tuvo que hacer como para que vuelva yo a dañar la relación solamente por su boquita. Y decía yo así en mi corazón, cómanse su veneno. Bueno, cómanse era un decir. Tráguense su veneno. Bueno, pero cuando tú eres salvo, tú recibes la palabra con gozo y no te importa nadie, no te importa nada. Así te despidan de tu trabajo. Mira, cuando una persona es salva y lo despide del trabajo, dice, gloria a Dios, tengo más tiempo para estar en la iglesia. Tengo más tiempo para estar estudiando la palabra. Pero cuando alguien ya tiene problema con la fe de salvación, y nomás dicen, vamos a recortar de personal, se va hasta el rincón a orar, Señor, que no sea yo. ¿Ya vio cómo cambia la fe? Por eso ya Corintios, examínense para ver si están en la fe. Y no digan, es que hablo en lenguas, tengo dones. No. Pero tenían el don de fe, sí, pero no la fe en Jesús. Porque una cosa es la fe en Jesús, otra cosa es la fe en Dios, otra cosa es la fe en la palabra, otra cosa es la fe de salvación, y otra cosa es la fe natural. Y otra cosa es creer que tienen fe. Mira qué cosa tremenda, creer que tienen fe. La fe de tener fe. Amén, mis hermanos. Pero no solo eso, ¿qué dice el 7? De tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya y han creído. Ay, hermano, cuando una persona experimenta la salvación y esa persona es salva, esa persona es un ejemplo. Es un ejemplo inexplicable. No es un ejemplo impuesto. O sea, quiere decir, no es que tú quieres ser ejemplo. No, es que tú vives tu relación con Dios de tal manera que eres un ejemplo. Me recuerdo que cuando conocí al Señor, hermano, y empecé a ir a la iglesia, pues tú no sabes nada. Yo lo único que sabía era que quería alabar a mi Jesús en medio de los santos y que me hablaran de Jesús en la predicación. Eso es lo único que me interesaba de la iglesia. Por eso no me hizo daño todo lo demás que después me hizo daño cuando alguien me abrió los ojos.
Yo simplemente vivía mi relación así con Dios, hermano. Cuando un día llegué a la iglesia y decía al hijo del pastor, vamos a alabar y adorar al Señor. Amén. Dice, hermano, dispóngase su corazón. Dice, algo que yo admiro, dice. Y la verdad es un ejemplo. Es el hermano Cecilio. Esa pasión por su Dios. Ese fuego que fluye en él. Y yo dentro de mí, órale, ¿por qué están hablando de mí? Porque yo no sabía que ellos estaban mirando un ejemplo. Dicen, esa pasión por las almas. Y decía el hijo del pastor, yo oro al Señor para que me dé esa pasión que trae Cecilio. Señor, que hablen de ti, no de mí. Después, más adelante, otra vez, viene una sierva, esa vez no fui a la iglesia, y una sierva me pasa a vista, hermano, ¿no fuiste a la iglesia? No. ¿Sabes qué pasó hoy? No. El pastor predicó de ti. Y yo dentro de mí, ¿por qué andan predicando de mí? No, hermano, es que tú eres un ejemplo para la iglesia. Dice el pastor, ¿cómo es posible que ese muchacho no hable inglés y está ganando gente que habla inglés? Y nosotros que hablamos inglés ni un alma traemos. Y dice, y predicó de ti. Entonces, como yo no sabía que eso era ejemplo, además yo me decía, órale, hablen de Cristo, no de mí. Y luego otra vez, hermanos, debemos de amarnos unos a otros. Algo que me llama la atención, el hermano Cecilio, esa humildad, ese amor. Ya quisiéramos ser como él. Órale, pues yo apenas vengo a la iglesia y ellos son los pastores, ellos son los diáconos, ellos estudiaron en el instituto. Y yo no entendía, hermanos, solo oía. Cuando fui al instituto lo mismo. Decía una vez un hombre, tú eres el que viene de allá de lejos. Digo, sí, qué cosa. Aquí tenemos el instituto, ya ni lo queremos estudiar. Sin embargo, tú no faltas. No, hombre, eso sí es un ejemplo. Bueno, pues para la gloria de Dios. Ya empecé a decir para la gloria de Dios. Pero después de otro tiempo me dice, oye, ¿tú conoces a nuestro pastor? Digo, ¿de aquí? No. ¿El director del instituto? No. ¿Es el pastor fulano? Sí, he oído de él, pero no lo conozco. ¿Él no te conoce? No. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues si anoche predicó de ti. Y yo entonces, Señor, ¿pero por qué andan predicando de mí? No, hermano, y viera lo que nos dijo. No, una exhortadota a nosotros. Que este joven, lo que es el hambre por la palabra, lo que es buscar la palabra, lo que es esto. Hermanos, hace tiempo Dios me lo dijo. Yo no te saqué de la iglesia sin que antes hubieras dado fruto. Y fuiste un ejemplo. Ahora, tú quieres poner ministros cuando ni siquiera fruto están dando en la iglesia. Entiende mis procesos. Hermano, cuando alguien quiere servir, tiene que primero, por ser un ejemplo, en la palabra. Pero ese ejemplo no es un requisito, es un fruto. Amén, mis hermanos. El ejemplo en la persona es una señal para nosotros los ministros de que los podemos poner. Porque esa persona es ejemplo, porque fue salvada por el poder del Evangelio. Amén. Y no solo eso, el siguiente punto dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermano, el que es salvo tiene unas ganas de predicar. No, hombre, hermano, cuando las personas son nuevitas, no dicen, pastor, ¿puedo ir a predicar? No, andan predicando sin avisarnos. Y cada domingo ahí traen gente. Ahí traen almas, invitados. ¿Por qué? Porque dice, yo fui salvo, quiero que se salve otro. Yo fui salvo, necesita salvación otro. Escuche bien, es algo tremendo. Pero cuando usted viene, pastor,
¿será de Dios que vaya yo a predicarle a mi vecino? ¿Sabe qué le dirá a la persona? Creo que no. Pero lo que sí es de Dios es que primero te lo prediques a ti mismo para que te salves. Porque si estás preguntando, es porque todavía no has entendido la salvación. Pastor, ¿y será que usted me da permiso de ir a predicar? Creo que no. ¿Pero por qué? Porque tú vas en las letras. Tú quieres cumplir un oficio. Pero el que tiene el Espíritu y fue salvo, ni le preguntan a uno. Viene uno, hermanita, Dios le bendiga, qué bueno que vino a la congregación. Sí, hermano, vine a congregarme. ¿Y cómo supo de nosotros? Lo que pasa que estoy buscando, de hecho, a la personita. Es que una persona de aquí me invitó porque él me fue a predicar. ¿De verdad? ¿Quién es la persona? Pues se llama Blanca. Mira, nomás no nos sabíamos ese secreto. Pues qué bueno, bienvenida. Y pues escuche todo lo que la hermana le dice, porque sin duda el Señor la está usando para salvar su vida. Sí, por eso, todavía no llega. Ya ahorita viene, no se preocupe, siéntese que ahorita viene. O sea, no hay que pedirle permiso al pastor si voy a predicar. Tristemente hoy día hay que pedirle permiso al pastor hasta para ir al baño. No vas. Decía alguien, no hombre, las cosas son serias que ni hasta el baño te dejan ir. No, eso ya no es de Dios. Amén, hermanos. Pero viene el otro punto, el 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron. La otra señal de que una persona es salva. Siempre anda contando de la persona que le habló la palabra. No, es que fíjate que vino una hermanita, vino una misionera, vino un pastor, vino un evangelista. Y no, hombre, hermano, esa persona se vuelve importante para la persona que fue salva. Se vuelve importante. Por eso se dice que esa es tu madre espiritual o tu padre espiritual. Por eso cuando una persona se gana un alma, su deber es que tiene que estar detrás de ella hasta que madure. No nada más predicar el evangelio que sabe y ya la trae a la iglesia que se encargue el pastor. No. La persona tiene que estar detrás. Cuando ya vea que está madura, ahora sí, puedes caminar sola. Decía la madre espiritual que se ganó nuestro hermano José Barona, que ella, parte del testimonio es que dejaba su trabajo por ir a buscar ese varón. Imagínate, para que tú dejes tu trabajo por ir a buscar un alma, de verdad es que tú eres una persona que tiene pasión por las almas. Sin embargo, otros dicen, ay Señor, tengo que dejar mi trabajo, pero ¿por qué? ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? No, necesita salvación. Porque hay personas que ni siquiera le está llamando Dios y dejan su trabajo por ir por un alma. Ya lo discipuló, ya bueno, hizo una gran labor ahí. Pero dice que ya, cuando le digo al hermano, me voy para México, le dijo a su madre espiritual, vete. Al menos sé que ya no te vas a ir para el mundo. Vas a tener luchas como todo cristiano, pero ya no te vas a ir para el mundo. Y allá anda el hermano José Barón. No se ha ido para el mundo. En el mundo está, pero no del mundo. ¿Y qué hace en el mundo? Ganando almas, predicando la palabra. Eso es la salvación. Entonces, cuando una persona es salvo, le tiene un gran cariño a esa persona que le habló la palabra por primera vez. Qué triste que ya después con el tiempo tenga que decirle el Señor en Hebreos 13:7, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra. Qué triste que tenga que decir, acuérdate, porque ya se te olvidó. De alguien que nunca te debes de olvidar, es de la primera persona que te predicó la palabra. Y más aquella que te dio la palabra de salvación y que tú te salvaste. De esa persona tienes que orar por ella. Imitar su fe, considerando su conducta. Amén, mis hermanos. ¿Ya entendimos lo que es el evangelio, poder de Dios? Todo esto provoca el evangelio. Significa que el evangelio quebranta nuestro corazón de piedra, nuestro corazón incrédulo, y nos volvemos creyentes del evangelio. Significa que el evangelio te da el arrepentimiento cuando tú lo crees, cuando tú lo entiendes. Significa que el evangelio te da ese arrepentimiento que es el quebranto.
El arrepentimiento es el quebranto. Significa que el Evangelio te da la conversión. Cuando tú tienes el Evangelio, tú te conviertes a Dios. Significa que el Evangelio te produce la fe de que aunque tú no viste a Cristo morir y solamente lo lees en unas letras o te lo dice alguien, tú lo crees como que si tú lo estuvieras viendo. Esa es la fe. Dice a mi pastor, la fe son los ojos del alma. Significa que el Evangelio te produce el deseo de bautizarte. Significa que el Evangelio te produce la esperanza de la resurrección. Significa que el Evangelio te produce la gratitud por tu salvación. Y el Evangelio te produce el deseo de vivir en santidad. Ese es el poder de Dios para la salvación del que lo cree. Al judío primeramente. ¿Y por qué primeramente al judío? Primero porque ahí llegó la salvación. Y la salvación viene de los judíos. Y segundo, ¿por qué los judíos? Porque Jesús dijo, por camino de gentiles no vayan, que eso somos nosotros, éramos nosotros. Sino antes y primero a las ovejas perdidas de Israel. Primeramente al judío. Y también al griego. ¿Y al mexicano qué? Nada. No, cuando dice griego, está hablando de los gentiles, y ahí entra el mexicano. Por eso, cuando tú y yo fuimos salvos del gentilismo, ahora nosotros somos israelitas. Ahora nosotros somos judíos en el espíritu. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces dijimos que ahora no solamente es la importancia de predicar el Evangelio. Diríamos, ahora es la importancia de que la persona entienda el Evangelio. Y la importancia de que el evangelista, el que predique el Evangelio, predique de una manera entendible. Por eso ahí es donde Jesús dice, le voy a hablar a ella, pero es campesina, pues le voy a hablar con las semillas. Le voy a hablar a él, pero el pescador, pues le voy a hablar el mismo mensaje con el pescado y la red. Pero ella es ama de casa, jardinera. Le voy a predicar a través de las hortalizas el mismo mensaje. Pero esta es contadora. Le voy a predicar el mismo mensaje a través de la contaduría. Entonces, hermano, usted tiene que predicar el Evangelio de acuerdo al tipo de auditorio que tienes. Entonces, para eso usted y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y necesitamos estar en el Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que nosotros, hermanos, prediquemos el Evangelio, pero conforme la persona lo pueda entender. Y para eso necesitamos que los que predicamos estar en la presencia de Dios y llenarnos del Espíritu Santo para que no vengamos con la teología nada más. Amén, mis hermanos. Por eso es una razón más, que sin Evangelio no hay salvación. Tenemos un gran compromiso con predicar ese Evangelio. Dios les bendiga, hermanos.